Hola, buenos días. Para mí es un gran placer estar aquí en esta unidad educativa Gran Colombia en el marco de la formación de medios virtuales. Mi conversatorio lo he denominado la educación virtual en tiempos y destiempos de pandemia, porque como se dice por allí, esta pandemia nos ha cambiado no solamente momentáneamente, sino que mucho de lo que está pasando se va a quedar dentro de los procesos educativos. Y la primera reflexión que se me da en estos momentos de pandemia es una reflexión práctica desde lo que hace el docente y lo que nos ha tocado vivir a todos en estos momentos. Entre algunas de las consideraciones que quiero compartir con ustedes está esa indefensa en la que se encuentran las escuelas, los liceos, las universidades, los estudiantes y sobre todo los docentes, porque se está viviendo unos cambios que fueron inesperados, porque la pandemia pues llegó de repente, no nos permitió prepararnos para enfrentar una paralización general, un encierro obligatorio y necesario, ahora una posibilidad de poder estar afuera para no descuidar el trabajo. Y todo esto me permitió y me ha permitido observar que por más que se han insistido en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, y la aproximación a una enseñanza a distancia o mixta, he confirmado no solamente en nuestro país Venezuela, sino también en España, donde resido, que no se estaba preparado para ello, porque aún se tienen muchos mitos en relación a la educación a distancia. Existe un gran recelo, implícito o explícito, sobre esta práctica educativa. Pero el hecho es que hay que trabajar a distancia, y según el caso, bien sea presencial, a distancia o mixto, también llamado bimodal o bilearning. Esta pandemia me confirmó muchos aspectos que quiero compartir con ustedes. Uno, la falta de preparación de los docentes para superar el impacto del mandato oficial, que ha sido mundial, a trabajar desde casa con la educación virtual. Directivos sin saber qué hacer, porque hay procesos administrativos que nunca lo pensamos que lo podíamos hacer. Por ejemplo, el principal es la evaluación desde el punto de vista pedagógico. Los niños y los jóvenes impactados, los docentes divididos por la nueva modalidad, las instituciones no preparadas a nivel tecnológico, no solamente de ellos, sino de otros recursos y sobre todo los administrativos. Y la gran interrogante es ¿qué hacer? Ya ustedes han tenido un poquito de experiencia en la finalización del año escolar y se están enfrentando a este nuevo año. Entonces, ¿qué hacer en pandemia y en pospandemia? Lo primero es que hay que cambiar, no podemos seguir siendo los mismos. Hay que cambiar hacia una didáctica nueva, apoyada en las TIC. Hay que pensar una nueva manera de aprender. Es cierto que quien aprende es el estudiante, pero quien conduce ese aprendizaje es el docente. Entonces, eso implica una nueva manera para enseñar. Comparar lo que se tiene y lo que ofrece la era digital. Revisar las actividades educativas que impone la educación digital, por llamarla también virtual o a distancia. Entender que hay un proceso de adaptación del estudiante, el docente, la familia y la propia sociedad. Entonces tenemos que entender, comprender ese proceso de adaptación que no es fácil, que vamos a encontrar siempre ciertas tensiones porque la familia no está acostumbrada a ser docente. No todas las familias tienen la preparación para poder ayudar al estudiante, y menos al estudiante de secundaria. Entonces, esta pandemia está marcando una adaptación
a todo, a la forma de enseñar, el docente, sus metodologías. Entonces, y además adecuar el conocimiento a lo que le aporta la era digital, es decir, revisar, ser un buen curador de contenidos, porque el curador de contenidos es el que implica irse hacia la búsqueda de nuevos controles, por decirlo así, de lo que da la web. Entonces, una nueva manera de aprender implica aprender a aprender, aprender a solucionar problemas, aprender sobre la cognición que tiene cada individuo y su metacognición, pero el estudiante no lo puede hacer solo, y menos en familias en las cuales muchas veces no se tienen los conocimientos para ello. Es el docente el que tiene que ayudar al estudiante a reconocer cuál es su metacognición a través de ejercitaciones propias, de ejercitaciones que se pueden hacer con la propia asignatura. Entonces implica una manera nueva de enseñar, y es enseñar para aprender. Esto también lleva que dentro de todo ese proceso de cambio de enseñar para aprender se enseñe el desarrollo del autoconcepto, que el estudiante pueda ir teniendo, conociéndose a sí mismo, sepa cuáles son sus posibilidades, cuáles son sus fortalezas personales, pero sus debilidades también tiene que reconocerlas para poderlas fortalecer y motivarlos para desarrollar la autonomía, porque para estudiar a distancia, para estudiar bilearning, para estudiar bimodal, se requiere desarrollar la autonomía personal. A partir de aquí, ¿cómo hacemos? Lo primero es pensar integralmente, es decir, el todo para después ir a las partes. Yo voy a compartir con ustedes el diseño instruccional ADITE, que en el año 2003 fue de cuarta generación, hoy 2018 es de quinta generación. Entonces, dentro este programa ADITE implica análisis, diseño, tecnología y evaluación. Dentro de cada uno de ellos podemos ir viendo los procesos que se están dando. ADITE tiene entre cada uno de los elementos que lo componen una intersección objetiva, porque tenemos que hacer el análisis de la tecnología, pero también tenemos que hacer el análisis del diseño, pero también tenemos que hacer el análisis de la evaluación, porque la evaluación con las tecnologías también cambia, a pesar de que podamos utilizar cuestionarios, podamos utilizar un test que lo venimos haciendo, pero también se nos reduce un poco cómo queremos que sea esto, porque no le podemos poner a un estudiante un examen en donde dure 90 minutos elaborándolo. Esa intersección objetiva que nos va a dar una integralidad, que es recordemos la matemática, que la matemática trabaja lo que se llama la intersección de los elementos. Esa intersección se da por la integralidad del saber hacer, del saber conocer, del saber vivir y del saber ser. Que todo ello está dentro de cada uno de los componentes de la ADITE. ¿Qué es un diseño? Un diseño es un proceso dialéctico, porque permite revisar lo anterior con lo que se está dando y con lo que queremos ver en el futuro. Es sistémico porque cada parte tiene sus propios procesos. Es flexible porque lo podemos adaptar a los diferentes niveles, desde el preescolar hasta la educación superior. Tiene múltiples fases, porque cada una de ellas de por sí tiene sus propias fases, y componentes de planificación que se abordan y se trabajan en forma simultánea.
se requiere es una plataforma pedagógica interrelacionada con una plataforma informática a través de un proceso comunicativo interactivo. El modelo remite a una concepción constructivista del aprendizaje. El modelo permite un proceso comunicativo interactivo porque regula los procesos informáticos y pedagógicos, destacándose procesos básicos, mensajes de ida, de regreso, feedback. Una concepción abierta, sistémica y dialéctica, una concepción filosófica, un análisis de necesidades instruccionales, una selección de estrategias de enseñanza y una concepción teórica de la comunicación y de una concepción instruccional, intencional y no lineal. Si vamos a ver la primera parte, que es el análisis del problema instruccional a resolver, el análisis de la población a quien se dirige, el análisis de la modalidad, del contenido, del tipo de aprendizaje que queremos formular, la fundamentación teórica que va a asumir el diseño desde el punto de vista de las teorías del aprendizaje, el análisis de las estrategias cognitivas que se van a activar en el estudiante, el análisis de la administración tecnológica, del nivel educativo, del tiempo de duración del diseño y de los recursos institucionales. Luego, en la parte del análisis, tenemos que revisar los propósitos, o también llamados objetivos, los contenidos o conocimientos, también llamados saberes. Tenemos que revisar la selección de estrategias con los recursos TIC, los de colaboración, los de información, los de aprendizaje. Tenemos que revisar los medios, las herramientas variadas que hay a nivel de las TIC, son muchísimas, las estrategias que conduzcan a la evaluación y sus instrumentos. Hay muchas herramientas TIC. Yo les traje esta infografía que tiene su propio autor. Forma parte de los entornos de recursos para organizar el trabajo, los entornos del trabajo, para comunicar qué cosas podemos, a través de qué herramientas podemos comunicarnos con todos los demás, el espacio del aprendizaje colaborativo, las herramientas para compartir archivos. Es decir, tenemos cantidades, y yo podría decir ahorita infinitas herramientas para utilizar el aprendizaje y sobre todo el aprendizaje colaborativo. De esas herramientas o de esos recursos tenemos herramientas para gestionar contenidos, tenemos herramientas de comunicación y colaboración para los foros, los debates, intercambios, los chats, la mensajería externa, el uso del teléfono, herramientas de seguimiento y evaluación con cuestionarios editables, evaluaciones, autoevaluaciones, tareas, herramientas de administración y asignación de permisos y herramientas complementarias como es el blog, el portafolio, el sistema de búsqueda, los cursos, los foros. Y les dejo una bitácora de herramientas TIC para recoger imágenes en línea, para videos en línea, para elaborar mensajes solamente de audio, de blog, plataformas. Todas estas plataformas son libres y además son gratis. Cualquiera de ellas puede ser utilizadas. Herramientas para elaborar videos. Tenemos una cantidad de herramientas que podemos utilizar que son gratuitas para poder elaborar videos. Herramientas para evaluar que también son magníficas para poder hacer a nivel del uso de las tecnologías la evaluación a distancia. Con esto quiero que sepan que es un proceso muy, muy espectacular para poder trabajar la docencia.